tecnología que hay en nuestra región. Ya ha estado 2 veces con nosotros aquí en Hijos de Punta, pero esta va a ser la primera vez que conversemos con él acerca de el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y bueno, porque las últimas veces que habíamos hablado con él todavía no se había dado este boom que hemos vivido en los últimos meses relativos al tema de inteligencia artificial, y estamos deseando aprender más, conocer más acerca de estas temáticas junto a Santiago Bilinkis. Santiago, bienvenido, Hijos de Punta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos felices de estar contigo en contacto, Santiago. Queremos hablar de todo este tema porque, como le decía en la presentación, nuestros últimos contactos habían sido referidos a la dependencia con los dispositivos móviles. Y habíamos charlado de temas muy fascinantes respecto a eso, de lo que era tu libro anterior. Ahora mirá cómo estamos, mirá la pantalla. Es lo que tenemos aquí. Este es el nuevo libro de Santiago junto a Mariano Sigman, Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano. Que ya veo que lo iniciaste, Yo voy porque por veo la la mitad, solapita. voy por la mitad. Muy bien. Y estoy fascinado, en realidad, porque aprendés muchísimas cosas. Santiago, ¿qué te parece si empezamos por algo bien general? ¿Cómo definís tú la inteligencia? No la artificial, la inteligencia. La inteligencia es básicamente, o sea, es gracioso porque no es un concepto fácil de definir. No lo Si es. uno va a los libros se encuentran versiones bastante distintas, pero sobre todo casi siempre que veas una definición vas a sentir que te falta algo. Ajá. Que hay una cosa que, por ejemplo, requiere inteligencia convertir un gran gol. Y uno cuando piensa en la inteligencia normalmente no asociaría eso, pero obviamente saber dónde están parados todos los jugadores, cómo hacer una buena gambeta. Entonces, es bastante fácil encontrar contraejemplos que deshagan cualquier definición. Entonces, para el libro tomamos una definición muy general que se le atribuye a Jean Piaget, que es que inteligencia es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Claro, Muy encontrar bien. la punta de la madeja. Exactamente, enfrentarte a una situación nueva para la cual no estabas preparado y encontrar una manera de resolverla. Y como tal involucra un montón de cosas, simulaciones mentales, planificación, ser capaz de entender tus propios errores y revisar tus decisiones. Es muy amplia, pero a la vez es muy, muy descriptiva. Creo que todos nos identificamos con esa situación de estar frente a lo imprevisto y tener que encontrar una manera inteligente de resolverlo. Eso te iba a decir que una de las cosas que siempre leí, digamos, sobre la inteligencia es como que es saber adaptarse a los cambios. O sea, que también es saber decir, bueno, esto tengo que resolverlo de alguna manera y capaz algo tengo que cambiar. O sea, ¿sería eso lo correcto, el aprender a hacer algo que no sabías hacer? El aprendizaje es otro concepto. Ok. O sea, obviamente alguien inteligente aprende, pero hay criaturas mucho menos inteligentes que los humanos que pueden aprender también. Ah, bien. Lo mismo la memoria. La memoria es uno de los requisitos de la inteligencia. Sin memoria no hay inteligencia, pero hay criaturas que tienen memoria siendo mucho menos inteligentes. Claro. Así que sí, hay un montón de piezas de este rompecabezas que también hace muy difícil definir la inteligencia artificial. Claro. Vamos a eso. Digo, tal vez, Raúl, es el próximo paso de lo que ibas a plantear, pero al final del día no deja de ser lograr que una máquina haga lo que una persona inteligente haría. Claro, claro. Es una definición muy buena porque abre para los dos mundos, ¿no? Para el mundo de lo natural, lo que sería lo biológico, los seres humanos como los tenemos entendidos, las demás especies animales con sus formas de inteligencia, pero también vale para el mundo de la inteligencia artificial. Santiago, quisiera que nos cuentes por qué se ha dado en estos últimos meses el boom que se ha dado con la inteligencia artificial. ¿En qué momento estamos del desarrollo de la inteligencia artificial que hace que ahora esté por todas partes? El libro empieza contando un poco la historia y la historia de la inteligencia artificial arranca en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente en un esfuerzo del gobierno británico liderado por Alan Turing para descifrar el código Enigma, que era el código que utilizaban los nazis para codificar sus mensajes y que no pudieran ser interpretados por sus enemigos. Hay una película Por los maravillosa. siguientes 70 años prácticamente no avanzamos nada. Ajá. Hasta tal punto no avanzamos nada
que a comienzos de la década pasada, 2010, 2012, si hablabas de inteligencia artificial, la gente era como los autos voladores. Ajá. Esas Claro. cosas de las que se habla, Los y al final de supersónicos. cuentas nunca pasa nada. Sí. Hasta que en 2015 empezaron a pasar cosas. Y el libro, en el segundo capítulo, ya se mete con la historia mucho más reciente, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos 8 años? Que pasamos de 70 años de frustraciones a tener en cualquier teléfono celular una aplicación donde una persona tremendamente inteligente y formada y culta puede contestar casi cualquier pregunta que le formules. El boom más reciente, para ir a este año ya, ¿no? Es que las inteligencias artificiales aprendieron a hablar. Y eso te permite vincularte de una manera mucho más profunda, más fluida. Hay un ejemplo que damos con Mariano en el libro, que es lo que pasa, los que tenemos hijos, hijas, el vínculo con un recién nacido, un bebé chiquito es hermoso, es puro afecto, pero claro, cuando aprenden a hablar se abre un mundo. Claro. ¿No? Cuando por primera vez te pueden decir por qué están llorando, o que tienen hambre, o que tal comida no les gusta, o cuando te sorprenden con el entendimiento que demuestran del mundo a partir de lo que reflexionan, se abre una puerta gigantesca. Y con las computadoras pasa lo mismo. O sea, una cosa era tener que programarla escribiendo letras en un teclado, sabiendo lenguajes de Python, y otra cosa es poder hablarle como le hablarías a un amigo, a un terapeuta, a un especialista en cualquier tema. O a un operador de Claro. computadora, que a veces uno tiene la necesidad, resolveme esto, se lo Sí. decís con palabras y el técnico lo sabe traducir utilizando los programas y los sistemas. No, y mientras lo escuchaba, me preguntaba si hasta qué punto Siri y todas estas, se supone como asistentes, Sí. Alexas, vinieron un poco como anticipadas en cuanto a que ya tienen unos cuantos años de uso, pero realmente eran como muy frustrantes, creo que a nivel precisamente de lo que él está diciendo de la comunicación, porque le decías, tal cosa, no sé qué, no te entiendo. Entonces me pregunto si las hubiesen lanzado un poco más recientes, digamos, si quizás hubiesen calado distinto. O sea, creo que quizás les faltaba desde un principio esa Un ajuste. patita, exacto, que es la que quizás estamos viviendo ahora, en donde, como él dice, como que esa inteligencia aprendió a hablar. Está funcionando muy bien. Sí. Está funcionando, Está funcionando muy bien. increíble y hay dos grandes diferencias con Alexa, con Google Assistant y las anteriores, que realmente eran son muy frustrantes. Muy. Son muy frustrantes. La primera diferencia es que estas sí te entienden. Claro. Entienden perfecto lo que decís. Pero la segunda diferencia, que es más importante todavía, es que entienden la sutileza de lo que estás diciendo. Ujú. Entienden la ironía, entienden la intención detrás de tu mensaje. O sea, es mucho más profundo que ser capaz de decodificar las palabras. Entienden tu intención, entienden Sí. qué les estás queriendo decir más allá de las palabras. Eso es lo que empieza a ser muy impactante. Por ejemplo, para una nota que hice esta semana en Argentina, Ujú. les pedí que ahora en Argentina estamos en pleno proceso de elecciones, hay elecciones sí. la semana que viene. Estamos Les al pedí tanto. que invente un chiste hablando de los 3 candidatos presidenciales principales. Ujú. Y obviamente, poder entender humor es muy sofisticado. O sea, Google Assistant, Alexa no entendía humor, pero Claro. no solo ChatGPT puede entender humor, puede producir humor, Crea humor. puede inventar un chiste que sea gracioso. Ujú. Sí. Y eso es Ácido, muy sofisticado. Digo, la mayoría de las personas podemos reírnos de un chiste, pero inventar uno nos cuesta bastante. Claro. No, y eso requiere poder pensar incluso a nivel abstracto, ¿correcto? Y tener empatía, que es al final del día qué efecto causan mis palabras en el otro. Ujú. Obviamente cuando yo digo todo esto, hay mucha tendencia a antropomorfizar, ¿no? A la inteligencia artificial, a darle rasgos humanos que no tiene. Pero lo loco es eso. Si bien no hay un ente que piense, un ente inteligente, un ente con humor, se comporta como si lo fuera. Es Y por eso asombroso. también es bastante común, no sé cuánto han usado ustedes las herramientas, pero es bastante común que le empieces a decir gracias, a pedir por favor. Totalmente. Toda una serie de cosas que cuando decís, pero pará, ¿a quién le estás diciendo gracias? O sea, no, es un aparato. Lo usamos mucho, Santiago. Sabés que inclusive Cristina, que es fotógrafa, ha hecho sus experiencias con Photoshop en la modalidad que le hablás. Y Sí.
Y es una locura. ¿Se lo podrías contar un poquito a la gente cómo está funcionando ese editor de fotografías que ahora se va volviendo como verbal? Sí, ese es un ejemplo excelente, sobre todo para mí, porque yo soy un desastre editando fotos. Soy malísimo, o sea, no tengo ningún criterio estético, no sé manejar las herramientas, no tengo buen pulso para mover el mouse, o sea, todas las cosas que hay que saber hacer para editar bien fotos, yo no las sé hacer. Hace 2 meses salió la versión nueva de Photoshop que incorpora inteligencia artificial. Y viene mi hijo, que mi hijo sí edita fotos, no es que se dedique a eso, pero se da bastante maña, y me muestra una foto muy bien editada, y me dice, mirá papá, mirá lo que hice. Me dice, yo podía hacer esto, pero me tomaba 2 horas. Ahora me tomó 10 minutos. Sí. Qué locura. Y yo lo miré y le dije, es mucho peor que eso. Porque yo antes no podía y ahora puedo. Vos, sin Yo, conocimiento de soy un programa. desastre. Ahora, mirar una foto y decir, agregale nubecitas algodonosas en el cielo, o hacer que la expresión de la cara de esta persona sea un poco más alegre y luminosa, Claro. o agregame acá un cartel con una flecha que apunte a la derecha. Yo eso lo puedo hacer. Claro. Puedo describir lo que me imagino. Claro, Lo que era muy malo es en plasmar esa imaginación en una imagen concreta. No, y que lo más increíble es que además te da opciones. O sea, no solamente hace lo que le pides, sino que te dice, bueno, acá hay 3 opciones. ¿Cuál te gusta? Y tú eliges. Asombroso. Y si no te gusta ninguna de esas 3, bueno, dame 3 más. Y así vas. Sí, Y las o, tiene. o tomar una y decirle, haceme variaciones Exacto. de esta. Mm. Santiago, ¿cómo fue sí. el proceso previo a que se incorporara el lenguaje? Tengo entendido que hubo una etapa previa en la cual se trabajó la inteligencia artificial justamente en el mundo de las imágenes. ¿Eso es así? ¿Lo puedes describir? Sí, es correcto. Cuando yo hablaba de los primeros avances que arrancaron fuerte en el 2015, el primer gran salto fue con imágenes. Ajá. Y la razón es medio graciosa, que es que estas máquinas, las máquinas que producen inteligencia artificial, no son una compu como la que estamos usando nosotros en este momento para comunicarnos, sino que utilizan los chips de las placas de video. Ajá. Hay una compañía muy grande en Estados Unidos que se llama Nvidia, que es el principal fabricante de placas de video, que todos los que somos gamers tratábamos de acceder a la placa más actualizada. Bueno, alguien descubrió que estas placas, aparte de ser buenísimas para hacer gráficos de videojuegos, eran mucho mejores que las computadoras convencionales para aplicaciones de inteligencia artificial. Ajá. Y como eran placas gráficas, naturalmente los primeros usos apuntaron a la imagen. Entonces, ya hace como 2 o 3 años que DALL-E y diferentes aplicaciones empezaron a poder hacer cosas relativamente sorprendentes en términos de imágenes. Hubo una que en su momento causó mucho revuelo, que se llamaba This Person Does Not Exist. Esta persona no existe. Que era una página web que te generaba un rostro humano absurdamente real, o sea, indistinguible de un rostro real, pero de una persona inexistente. Comprendo. Y cada vez que apretabas F5 en el teclado, o sea, esa persona anterior desaparecía y nunca más iba a volver a aparecer en esa misma imagen y se generaba una cara nueva. Esas fueron las primeras sorpresas de hace un par de años con imágenes. El siguiente gran cambio viene con una tecnología llamada Transformer, que permite aplicar todo esto que se estaba haciendo con imágenes al lenguaje. Ajá. El gran tema de saltar al lenguaje es que cuando vos querés, por ejemplo, analizar una imagen, toda la información se te presenta en simultáneo. Yo te muestro una imagen y vos ves toda la información, la podés partir en píxeles y a interpretar todo junto. El lenguaje ocurre en el tiempo. Cuando yo empiezo una oración, por ejemplo, como esta oración que estoy haciendo ahora, ustedes no saben todavía qué voy a decir o cómo sigue. Claro. Y para entender el sentido completo de lo que yo digo, tienen que ir seleccionando de lo que ya dije qué elementos retener en su memoria para construir el sentido cuando la oración termine. Eso es totalmente diferente que con las imágenes. Y esta tecnología Transformer es lo que permitió hacer eso, saber, en una información que se nos va presentando secuencialmente, recordar todo no es una buena estrategia. Claro. No es una buena estrategia, por un lado, porque enseguida se te desborda la necesidad de memoria, pero también porque guardar información
que no es tan relevante para entender todo, te hace después más difícil encontrar la aguja en el pajar. Claro. Una Entonces, oración está hecha de palabras, y hay palabras que son relevantes, que hacen al sentido de esa oración, al mensaje que se busca transmitir, y otras que son necesarias gramaticalmente, pero no son esenciales. Tú decís Claro. que el sistema se focaliza en detectar y aislar las palabras esenciales. Claro, fíjate, la oración larga que yo acabo de decir antes, donde di toda esta explicación. Sí. Si yo ahora te pido que la repitas, no sabrías decir palabra a palabra lo que dije, No. pero lo entendiste y Sí. podrías reproducir el significado El con concepto. muchísima El precisión, concepto, con claro. otras palabras. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque hay un montón de palabras que yo dije que no necesitabas almacenarlas en tu disco rígido para entender el sentido y poder transmitírselo a otra persona. Sí. Esto es lo que las máquinas están haciendo hoy. O sea, Y lo que cuando están es ChatGPT, parafraseando por ejemplo- entonces. ¿Cómo, perdón? O sea, lo que están entonces es parafraseando. Es más que parafraseando, porque parafraseando sería repetir algo que les dijiste. Ok. Y acá, por ejemplo, al inventar un chiste, están creando el lenguaje nuevo. Están Ah, haciendo lo que hacemos nosotros. ok. De nuevo, voy a decir esto entre comillas. Están pensando. Exacto. Si vos le haces una pregunta muy complicada sobre un tema, les voy a poner un ejemplo para bajarlo a tierra. Yo tengo una hija que está en el secundario y que en el colegio estaba estudiando la Primera Guerra Mundial y le resultaba muy aburrido. Ujú. Y ella, por su edad, adolescente, está muy interesada en todo lo que tenga que ver con el maquillaje en este Ajá. momento de su vida. Eso es lo que le apasiona, todo el día mirando videos en Instagram de cosas de maquillaje, o si viajamos, el lugar que quiere ir es a Sephora. Ok. Bueno, le pidió a ChatGPT que le explicara la Primera Guerra Mundial todo en términos de metáforas de maquillaje. No, es una genia tu hija. Qué quiero conexión. decir. No, es un genio ChatGPT, porque si vos le pedís eso a un humano, imagínate que tenés un gran historiador que sabe mucho de la Primera Guerra y le decís, explícamelo en maquillaje. Te va a decir, no jorobes. Claro, no Sí. es mi O sea, mundo. Y si le decís, bueno, te pago una fortuna, bueno, dame 3 semanas, porque no sé ni para dónde arrancar. Claro. Claro. Ujú. Frente a este pedido completamente imprevisto y difícil, ChatGPT en 2 segundos le armó una cosa espectacular. Mm. Qué curioso. Y si a otro de tus hijos, en vez del maquillaje, le interesan, no sé, los autos, armámelo en relación a las marcas de autos. O sea, Sí. entonces, realmente es mucho más que parafraseo. Es lograr asociar y crear lenguaje de una manera completamente original en áreas donde que ningún ser humano pensó antes. Y Total. rapidísimo. O sea, eso a mí me Instantáneo. explota la cabeza. No, y además puedes decirle específicamente como que a qué audiencia, porque también puedes decirle, bueno, hazme esto, la Primera Guerra Mundial en términos de maquillaje, pero apto para alguien de 13 años. ¿Me Claro. explico? O sea, entonces va a buscar como que todo eso y si le dices, pero para una persona también de maquillaje, pero de 40 años, probablemente te arma algo distinto. Sí, de hecho, las respuestas son mucho mejores mientras más precisa sea la indicación. Ujú. ¿Qué te parece, Santiago, si compartís algunas sugerencias tuyas para que la gente que nos está escuchando haga experimentos, empiece a utilizar la herramienta si no lo ha hecho todavía y obtenga resultados de más calidad que, no sé, el estado del tiempo, pedir un chiste, sino buscar algunas cosas que tengan esa fuerza que puede dar el sistema? Te digo 3 o 4 cosas. La primera, obvia, úsenlo, Ujú. ya. Sí. Hoy. Nosotros lo usamos muchísimo. No ustedes, ¿no? Sí, Digo, sí. los oyentes, a quienes nos estén escuchando, úsenlo, bájense la app, cuídense que hay muchas apps truchas, fíjense que se llame ChatGPT y que sea la app verdadera, o usen en la página web, que ahí no hay posibilidad de que Ujú. caigan en falle. una plataforma equivocada, pero empiecen a usarlo hoy. Totalmente. Segunda cuestión, algo muy importante es esto de sofisticar un poquito la pregunta. Si vos le preguntás cuál es la capital de Italia, te va a decir Roma, Bien. pero no hay nada muy sorprendente en eso, eso ya lo encontrabas en Google. Sí. La Claro. cosa se pone interesante cuando le pedís cuestiones que no están en Google, cuestiones que nadie pensó o nadie produjo antes. Una poesía al estilo de Jorge Luis Borges que trate sobre el ajedrez y el infinito. Y para eso, digamos, algo que es bastante útil es definir a quién le estás preguntando. A En ver. general la gente tiende a preguntarle directo a ChatGPT, pero si vos quisieras un consejo sobre botánica y un consejo sobre filosofía,
probablemente no le preguntarías a la misma persona. No, y Bueno, a buscarías ChatGPT, tu experto. claro, a ChatGPT podés decirle, respondeme como si fueras un experto en filosofía griega del siglo II antes de Ujú, Cristo. Ajá, Y eso bien. cambia completamente la respuesta que si no le haces esa aclaración antes ujú. de preguntar. Está buenísimo. Eh, Le decís eh, en boca de quién te gustaría que Claro. venga la respuesta. Ese tipo de claro, o sea, precisiones Sí, es en el que hay que pensado hacerse. en los zapatos de quién. Claro. Claro, desde los zapatos de Eh, quién. claro. La Ahora, segunda cosa es a quién va dirigido. O sea, claro. quiero que me lo expliques muy breve y de una manera muy sencilla, o quiero que me des una explicación sumamente compleja y técnica. Una de las cosas mágicas de esto es que no hay costo incremental de complejidad. Claro. Si le preguntás Ujú. una pavada, tarda 2 segundos. Y si le preguntás la cosa más compleja que a Einstein le tomó 20 años entender, También. tarda 2 segundos. Claro. Claro. Ahora, Santiago, Entonces, te quería preguntar puntualmente también sobre las deficiencias, porque, por ejemplo, también le he agarrado algunas veces que, como ya te dijo Raúl, la verdad somos usuarios frecuentes, pero muchas veces como que hay ciertas, sobre todo, perdón, o sea, como en la parte de los datos, o sea, como que siento que a veces le puede atribuir trabajos o palabras, por ejemplo, este ejemplo que diste de Einstein, pero a otra persona. ¿No? ¿Qué dirías tú con respecto a ese como fact check? O sea, ¿cómo revisar que lo que te está tomando, o sea, lo que te está retornando, tampoco es la plena verdad? te digo un par de cosas respecto de eso. La primera es que me parece hermoso que se equivoque. Ujú, Si fuera una máquina perfecta que jamás se equivoca, nos provocaría horror. O sea, hay algo, parte de que le digas gracias y por favor, es que en algún sentido ves a alguien del otro lado Lo humanizamos. libre como vos. O sea, mm, si no sería medio aterrador una máquina que sabe todo, jamás se equivoca, hace todo bien. Eh, la segunda cosa es, ¿por qué se equivoca? Eh, Se equivoca porque lo que básicamente hace ChatGPT, o sea, si vos pedís una imagen a Midjourney, a DALL-E o cualquiera de estas plataformas de imágenes, no te crean una imagen verdadera. Te crean una imagen que parece verdadera. Muy realista, pero no es real. ujú, Bueno, ChatGPT hace lo mismo. No es que sabe cosas, es que sabe probabilísticamente qué respondería una persona ante determinada pregunta. Pero eso es probabilístico. Claro. Entonces, si vos le preguntás por un dato fáctico, que está muy documentado en Internet, cuál es la fecha de nacimiento de José de San Martín, ujú. te lo va a contestar bien, porque en Internet aparece un montón. Si le preguntás cuál es la fecha mía de nacimiento, te va a decir una fecha bastante aproximada, pero no te va a decir la fecha exacta, Comprendo. porque no está muy documentado en Internet. Entonces, no te va a decir que tengo 14 años ni que tengo 86, porque eso sería inverosímil. Ujú, Ahora, si yo nací el 9 de diciembre de 1970 o el 14 de junio del 71, una cosa no es más verosímil que la otra. Entonces, te pongo un ejemplo más. Cuando vos le preguntás sobre mí, te dice que estudié sistemas en la Universidad de Buenos Aires. Cosa Mirá, que es que mentira, no es así, claro. no es así, pero quizás es hasta más creíble que lo que yo realmente estudié, porque si te fijas a qué me dedico y qué hago, Sí, mm, yo creo que alguien que no me conoce creería más que estudié sistemas que estudié economía. es probable. Es probable. O mm. sea que lo que tenemos que tener en consideración es que el sistema es consciente de toda la información que está digitalizada. De hecho, hace pocas semanas dimos la noticia de que en vez de tener fechas de corte como tuvo en las primeras etapas, ahora dispone de toda la información de la web. Entonces, Ujú, Bueno, depende. La versión gratuita sigue teniendo una fecha de corte que es enero del 22. sí, Se adelantó un poquito de septiembre a enero, pero sigue teniendo una fecha de corte. claro, no obstante, la Bard otra- de Google no. No, Bar de Google no, Ujú, es correcto, estoy hablando ujú. de ChatGPT. Sí, sí. Santiago, ahora, yo lo que quiero En la versión paga, pero en la versión paga lo que puede hacer ChatGPT hoy es buscar en la web. en la web del día Entonces, de hoy. en vez de preguntarle quién es Santiago Bilinkis, uno le pregunta quién es Santiago Bilinkis basado en información actualizada. ChatGPT entiende que no quiere que vayas a su base de datos con fecha de corte, lo busca en la web y te trae información correcta. Correcto. Santiago, ahora, si lo tiramos en el tiempo, es probable que no pare de mejorar, porque de hecho notamos que sigue mejorando
a una velocidad de vértigo, como que semana a semana aumenta la precisión, es más agudo, es como cada vez mejor. Es probable que en muchos aspectos nos supere a los humanos como, digamos, ejecutor. ¿Cómo ves el futuro del trabajo, el futuro de la educación, ahora con la incorporación de ChatGPT y lo que venga a la vida cotidiana? ¿Cuál es tu mirada? Las máquinas ya nos superaron en muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros nunca fuimos la criatura más veloz. Existían los guepardos, montones de animales que iban mucho más rápido. Entonces, hicimos máquinas que puedan ir mucho más rápido que nosotros, autos, motos, aviones, y nos encantó porque eso nos permitía acceder a lugares o hacer cosas que no podíamos hacer. Bien. Tampoco éramos las criaturas más fuertes. Estaban los gorilas, los elefantes. Entonces, cuando construimos máquinas capaces de mover enormes pesos, grúas, nos encantó porque nos permitía hacer cosas que no podíamos hacer. Claro. El sitio que la naturaleza nos reservó como especie es ser los más inteligentes. Hay muchas criaturas inteligentes, pero probablemente nadie argumentaría que los más inteligentes somos los seres humanos. Entonces, cuando empieza a aparecer una máquina que puede ser más inteligente que nosotros, ahí ya no nos cae tan simpático. Claro. Porque si bien es cierto que nos puede permitir hacer cosas que antes no podíamos hacer, se está metiendo un poquito con la esencia de lo que somos. Pero la realidad es que si bien somos la especie más inteligente que habita este planeta, no somos probablemente lo más inteligentes que se podía hacer. Podía existir más inteligencia. Llegamos hasta acá biológicamente. De hecho, hay variabilidad entre las personas. No somos Einstein todos. Hay gente más inteligente. Entonces, construir máquinas que en principio sean inteligentes como el más inteligente de los humanos, que ya sabemos que eso existe, es posible porque hay un humano que lo hizo, y eventualmente más inteligentes que el más inteligente de los humanos, no solo es posible, es cuestión de tiempo. Y entonces la gran cuestión va a ser cómo nos acomodamos. Así como digo, existe el automovilismo y existe el atletismo. No tendría sentido hacer competir en los 100 metros llanos a alguien con un auto. Un automóvil. Claro. Es obvio quién gana. El que está asistido por la máquina le pasa el trapo a los que somos solamente humanos. Bueno, esto va a ser un poco parecido. Aquellas personas que encuentren cómo ir en auto respecto de temas que requieran inteligencia y aprendan a utilizar estas herramientas y complementar su propia inteligencia con la que las máquinas puedan proveernos, van a poder hacer cosas que alguien que no. Fíjate que eso ya sucede en el ajedrez. En ajedrez, cuando por primera vez una computadora le ganó a Kasparov, fue un gran impacto. Sí. Hoy en día cualquier teléfono celular le gana al mejor ajedrecista del planeta. O sea, si juego yo con mi teléfono celular contra Magnus Carlsen no tiene chance. No tiene chance. Yo no sé jugar, yo nada más lo único que voy a hacer es hacer lo que el teléfono me diga. Entonces, ¿cómo sigue el ajedrez hoy? No pueden, o sea, son dos personas encerradas en una sala sin acceso a tecnología. Claro. Si no es tablas. Siempre es tablas. Siempre es tablas. Santiago, y entonces, con esta reflexión que acabas de hacer, tendríamos que hacer que todos los sistemas educativos absorban la disponibilidad de la tecnología para que de alguna manera todos pasemos a los escalones siguientes, ¿verdad? Este es un tema muy complicado porque interpela el sistema educativo actual de una manera muy profunda. Por ponerlo elegantemente, ¿no? O sea, lo hace pelota. Lo cambia radicalmente. Rompe todo. El capítulo sobre educación del libro se llama El terremoto educativo. Y de hecho les cuento, en mi página se puede descargar gratuito. O sea, con Mariano decidimos que queríamos que ese capítulo, cualquier persona, docente, madre, padre, chico, pudiera acceder y leerlo y discutirlo. Así que es de descarga gratuita el capítulo. Bien. Qué maravilla. Bueno saberlo. Está disponible para todo el mundo. Para cualquiera que quiera bajarlo. Lo cual es decir, por favor, léanlo, porque si lo están dando es porque creo que quieren Si y será les parece importante que se difunda. Ojalá que sí. O sea, ese es el espíritu con el que decidimos regalarlo. O sea, creemos que es una discusión imprescindible en este momento, tanto para educadores como para madres y padres y para los chicos mismos a partir de cierta edad. La primera reacción en las escuelas, en general, ha sido prohibirlo. Sí. ¿Por qué? Y porque un chico o una chica con acceso a ChatGPT puede contestar cualquier examen sin saber nada.
Comprendo. Entonces, el objetivo del examen, como está concebido hoy, es evaluar si los chicos saben o no saben. Si pueden contestar sin saber, la evaluación se rompió. Ahora, si lo prohibís, básicamente estás creando una situación como la del ajedrez, una situación completamente artificial, donde estás metido en una sala donde está prohibido el uso de la tecnología para que no hagas trampa. Pero en la vida real, lo que viene en el día a día y lo que venga profesionalmente para estos chicos en unos años, no solo no va a estar prohibido el uso, el que no lo sepa usar va a estar Exacto. en fuerte, va a ser como correr Total, en desventaja. contra un auto. Exacto. Entonces, no podemos quitarlo del aula. Yo entiendo que hoy, así como la educación rompe todo. Y tenemos que encontrar una manera de incorporarlo. Y les voy a poner un ejemplo que mencionamos en el libro para que veamos que esto recién está empezando. O sea, el capítulo tiene más preguntas que respuestas, pero déjenme darles una idea que encontramos que nos pareció muy significativa. Hay una docente que enseña inglés y que le pidió a los chicos, si vos le pedís a un chico que escriba un ensayo en inglés, el chico se lo pide a ChatGPT y ChatGPT lo escribe fantástico. ¿Qué hizo esta docente? Le pidió a los chicos que escribieran un ensayo sobre un determinado tema ellos, que después pegaran el texto en ChatGPT y le pidieran a ChatGPT que lo corrigiera. Y lo que los chicos tenían que entregar era la comparación entre las dos versiones y por qué ellos creían que ChatGPT les había hecho las correcciones que les hizo y si aceptaban o no los cambios que ChatGPT les proponía. Brillante, buenísimo. Es A mí me interesante parece la web. fantástico por Sí. muchas razones. Por un lado, porque con eso no se puede hacer trampa. Claro. Por otro lado, porque te permite ver que la máquina puede mejorar tu trabajo y que está todo bien que la uses para mejorar tu propia producción. Pero el punto de partida de la producción tiene que ser tuyo. Y el tercer punto es que te permite rechazar algunas de las sugerencias. Y no siempre vamos a tener que hacer lo que la inteligencia artificial diga. Y ahí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo cuando doy conferencias, sobre el final de la conferencia pongo una foto de mi familia. Y le pedí a una inteligencia artificial que le mejore la cara, que lo haga más bonito a uno de mis hijos. Y te muestro la foto original y te muestro la foto manipulada. Y obviamente, ¿qué foto quiero yo? No me importa que pueda ser más lindo, quiero el mío. Obvio. Entonces, hay ciertas cosas, ciertos terrenos, donde lo que queremos es hacerlo mejor, llegar más rápido. Y hay otras áreas donde lo que buscamos es autenticidad, es sentido de autoría, es dejar nuestra impronta. Entonces, el otro ejemplo que para mí es muy bueno de esto es Waze. Yo Waze. uso Waze siempre. Me subo al La auto, app para La conducir. app de localización sí, para, sí. para conductores. para encontrar el camino por el cual ir. En Buenos Aires hay muchos problemas de tránsito, muchos cortes intencionales, protestas. Entonces, cuando uno sale, no sabes cuánto vas a tardar y dónde puedes encontrar un corte o algo. Entonces, yo me subo al auto, pongo Waze, aunque sea un lugar al que ya fui 25 veces antes y conozca el camino, ya lo tengo totalmente automatizado. Escribiendo el libro me di cuenta de algo, que es que en este acto ya ahora automatizado de poner Waze, estoy comprando una premisa filosófica para mi vida que no me había dado cuenta. Que es suponiendo que siempre lo más importante es llegar más rápido. Y es Podríamos verdad, ser así. en muchos contextos sí, pero a veces puedo tener ganas de ir manejando tranquilo, escuchando música, por la costanera mirando el río. Claro. No tengo, y si tardo 5 minutos más, pero la pasé mejor, llego más contento, no estaba apurado. Entonces, cuando uno empieza a usar las herramientas de una manera acrítica, empezás a volverte muy optimizado, pero también perdiendo cosas que pueden ser muy valiosas de manejar nuestros valores, nuestra vida, qué es Sí, tu importante, qué esencia, tenemos ganas de ¿verdad? hacer hoy. Por eso lo de la docente también era tan interesante, que es todo bien lo que te diga, pero la última palabra la tenés vos. ¿Querés hacer lo que la inteligencia artificial te diga o querés decir, a mí me gusta como yo lo hice y ChatGPT que se vaya a freír churros? No, y si tenías algo que mejorar, pues bueno, adoptaste esa nueva tecnología para precisamente mejorar. O sea que además eso es como una situación ganar-ganar por donde la veas. Estoy de acuerdo. Mejorás donde querés mejorar y te quedás con lo tuyo donde sentís que querés lo tuyo, aunque sea peor. Y hay algo bien rico que me parece que también conecta con lo que había sido nuestra entrevista anterior con Santiago. Santiago domina la tecnología, es permanentemente una vanguardia en cuanto a captación de novedades. Sabe que implica algunas amenazas,
pero no es pesimista respecto de ello. Y siempre, y lo mismo pasó cuando nos habló acerca de los dispositivos móviles, lo que nos invita es a que tomemos el control nosotros de la tecnología, que la usemos en nuestro beneficio y que nos subamos a caballo de las prestaciones que tiene. Pero bueno, es cierto, en este caso de la inteligencia artificial está la mirada preocupante en lo relativo a el tema de los puestos de trabajo. Me gustaría cerrar el contacto, Santiago, conociendo tu punto de vista acerca de ese juego que se viene en los próximos años, que ya está sucediendo, en lo relativo al mundo del trabajo. Vuelvo por un minuto a esta situación que yo les contaba con mi hijo cuando llegó con esta imagen que había editado en Photoshop y me dice, lo hice en 10 minutos y antes me tomaba 2 horas. Sí. Y a lo que yo le contesté, yo antes no podía y ahora puedo. Eso presenta 2 de las grandes cosas que van a pasar en los próximos años. Una es que los que sepan usar estas herramientas van a alcanzar niveles de productividad muchísimo más altos que antes. Entonces, donde por ahí, para hacer una determinada tarea, necesitabas 6 personas, por ahí vas a necesitar nada más que 2. Claro. Y eso, en teoría, destruye 4 puestos de trabajo. Digo en teoría porque probablemente el componente de costo laboral es un componente fuerte de la fabricación de buena parte de los productos, y si ese costo baja... Ay, se nos no, nos quedamos congeló. ahí, me muero. No. Va a volver. Perdón, ahí Ahí está. Sí. Si ese Cortó un costo segundo. baja, Decía, si ese costo baja, el precio posiblemente baje. Ujú. Sí. Y obviamente el que estudió economía sabe que cuando el precio de un producto baja, la demanda aumenta. Entonces, por ahí es cierto que solo van a hacer falta 2 personas en vez de 6, pero por ahí se va a hacer el doble de trabajo. Entonces van a terminar siendo 4 personas. Bajó, pero no en la magnitud que uno se imaginaba. Ujú. La segunda cuestión es esto de yo antes no podía y ahora puedo. Es que para montones de personas que hoy no tienen un nivel de capacitación que les permita acceder a tareas bien remuneradas, en una de esas se abre el juego. Y vas a interesante. descubrir que en áreas que requerían un nivel de formación técnica que no disponías, o habilidad, de nuevo, yo soy malísimo dibujando y no podría hacerlo, ahora por ahí sí. Y entonces, quiero subrayar las 2 cosas, ¿no? Por un lado, es posible que algunos puestos de trabajo desaparezcan, pero también es posible que las personas podamos acceder a hacer cosas, y sobre todo para las personas que menos formación habían podido recibir en ciertos temas, se abren oportunidades laborales muy interesantes. Y la clave de si el mundo va a ser maravilloso o apocalíptico es cuántos trabajos destruyamos. Si destruimos la mitad, va a ser un mundo fabuloso. Porque en vez de tener 50% de desempleo, podríamos todos ganar el mismo salario actual y trabajar la mitad de las horas. Claro, pues Entonces, si como sociedad somos inteligentes y hacemos un buen uso de la tecnología, destruir la mitad de los trabajos es fantástico. Todos trabajamos probablemente más de lo que querríamos y no tenemos un buen balance de vida profesional y personal. Muy pocos pueden hacer la actividad física que es saludable hacer para la vida, o encontrar tiempo para estar con los hijos o con los amigos o con los padres. Entonces, si destruimos la mitad es fantástico. Si destruimos el 90% es más complicado. sin duda. Porque ahí no podríamos trabajar 1 hora cada uno cada día, sería demasiado poco. Y no sé cuál de los 2 escenarios, nadie sabe cuál de los escenarios se va a dar, ¿no? O sea, Hay algo que me sorprende mucho de lo que es OpenAI y ChatGPT en particular, que se pone a disposición de la humanidad una tecnología tremendamente poderosa, que ha requerido millones de horas de trabajo, de investigación, de avances, y está disponible para todo el mundo en forma gratuita. ¿Te parece que eso va a seguir siendo así por siempre? ¿O que en algún momento se va a bajar esta barrera y van a decir, bueno, de ahora en más todos necesitan ChatGPT para llevar adelante sus actividades, de ahora en más ChatGPT vale tanto? Hoy ya hay 2 versiones, una gratuita y una paga. Sí, Según lo que así es. hagas, para la gran mayoría de las personas no vale la pena pagar la versión paga, digamos. Sí. Con la versión gratuita están perfectos. Para algunos, según el trabajo que hagan, son $20 por mes, no es poca plata,
pero si lo usás mucho, hace cosas que son muy interesantes, la versión paga. Sin lugar a dudas. Sí. Yo creo que va a seguir siendo, digo, que va a haber una versión gratuita y probablemente versiones pagas cada vez más sofisticadas. Comprendo. La otra cuestión que es muy interesante es que todos usamos el mismo ChatGPT. Eso es curiosísimo, sí. Pero Bueno. yo no puedo esperar el momento en el cual me anime a confiarle, por ejemplo, que lea todos mis mails, que lea todas las cosas que yo escribí, que así como TikTok e Instagram monitorean cada cosa que hago y me conocen mejor de lo que me conozco a mí mismo, el día que ChatGPT me conozca mejor de lo que me conozco a mí mismo, va a ser fantástico. Ay, no sé. Bueno, Ahí te quiero la- decir, en la medida que responda, igual que con TikTok. TikTok es fantástico y es un horror según cómo lo uses. Claro. Entonces, tener algo que te conoce, si eso va a estar al servicio de que seas manipulado por terceros, estás en una posición de vulnerabilidad extrema, como Exacto. estamos la mayoría de las personas hoy con nuestra atención Instagram y TikTok. Si por el contrario logramos capturar todo esto, te pongo un ejemplo, yo recibo muchos más mensajes de los que puedo contestar. Y eso me frustra mucho porque no me gusta dejar mensajes. Yo siento que toda persona que me escribe se merece una respuesta mía. Pero y durante mucho tiempo lo hice, contesté todos los mensajes. Ahora que se agregaron LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, email, WhatsApp, me rompí. Sí. Claro. Me rompí, sí. no puedo. No alcanza. Si tuviera una herramienta que pudiera darle a la gente aquello que necesita de mí, sin mi intervención, pero que la gente se beneficie. Yo siento que soy una persona muy afortunada. Y esta voluntad o este intento de contestar todos los mensajes tiene que ver con que toda esa suerte que yo tuve de poder acceder a la educación que accedí, hacer las cosas que hice, yo siento que me pone en una posición de responsabilidad de ayudar a los demás a que tengan oportunidades parecidas a las que yo tuve. Eso se choca contra un límite físico que es mi tiempo. Claro. Durante mucho tiempo lo hice y ahora ya no lo puedo hacer, lo hago muy salpicado. Bueno, si vos podés capturarlo, aquellas cosas de mí que le sirven a los demás, sería genial. Es verdad, no lo había pensado desde ese punto de Hay vista. muchos usos así. Hay otro que les voy a contar, que es una app en la que yo estoy trabajando, que es, casi todos hoy tenemos backup de las fotos, tenemos backup de los contactos, pero no tenemos backup de nuestra mente. No. Y cuando una persona se muere, hay una pérdida irremediable. Sí. Aunque te queden filmaciones, aunque te queden fotos, hay un sentido del humor, hay una mirada sobre las cosas que se pierde irremediablemente. Perdés las respuestas. Bueno, hoy podríamos capturar la manera de ser de esa persona y de la misma manera que ChatGPT te puede contestar como si fuera Einstein, te conteste como si fuera tu abuelo. Ay, Qué me maravilla. muero. No sé. Qué maravilla. Bueno, San sí. Junipero, el capítulo de Black Mirror. Exactamente, sí. Hermoso capítulo. Algo así, algo Sí. así. Obviamente no es que tu abuelo siga viviendo, pero por ejemplo, hay tantas preguntas que yo querría hacerle hoy a mis abuelos. O sea, fueron inmigrantes, vivieron vidas increíbles, murieron cuando yo era relativamente chico y no les llegué a preguntar montones de cosas. Y si yo hoy tuviera la posibilidad, aunque sea que sé que no es la respuesta exacta, pero realmente está basada en todo lo que ellos sabían, todo lo que ellos pensaban, Sí. y realmente me produce de una manera verosímil la respuesta que yo creo que mi abuelo me hubiera dado, yo quiero tener eso. Sí. Es Bueno, de Quiero esto habíamos dejárselo hablado algún la otra día vez, a mis hijos ¿no? o a mis nietos. Claro. Sí. Es fascinante lo que estás planteando. Fascinante. Increíble. La verdad es que Fascinante. sí. Santiago, te queremos agradecer muchísimo el rato que nos dedicaste hoy. Nos quedaríamos hablando una semana Horas, contigo. horas y horas. la Solo verdad, quiero re preguntarle interesante. cuánto tiempo faltaría para esa app en la que estás trabajando. Está lanzada, lo que pasa que todavía funciona, digamos, Beta. no, digamos, hoy todavía no podemos hacer un emulador. Eso es entrenar un chat GPT a Ajá. medida. Ok. Y hoy todavía no lo podemos hacer suficientemente bien. Hoy lo que hacemos es, vos vas a te hacen montones de preguntas y te grabás en selfie respondiendo todas esas preguntas. Y entonces después le podés preguntar a la persona que creó toda esa base de datos y te devuelve, eso es lo que hace hoy, te devuelve el video que mejor, de la propia persona, que mejor responde a la pregunta que le hayas hecho. Qué maravilla. ¿Y cómo se En llama? ¿Se algún puede momento saber? Vamos a digitalizar el contenido de todos esos videos y poder emular respuestas que la persona no dijo, con avatares fotorrealistas y animación, como sería un deepfake, que realmente veas la cara de la persona hablándote con su tono de voz
y lo que hubiera dicho. Qué maravilla. ¿Y cómo se llama? Perdón, última. Se llama Almaya. Almaya. Ah, Con Y. el nombre ya. Almaya. Está en el App Store, es gratuita. O sea, tiene una versión paga, pero tiene una versión gratuita también. Todo para los que quieran bajándola. empezar a jugar. Sí, ya. Yo creo que en 5 años vamos a poder hacer algo de lo que te estaba diciendo. Qué Bueno. maravilla. Los que ya hayan ido acumulando su propia información van a tener emulaciones de sí mismos muy buenas en un periodo, ponele, de 5 años. Cuando hicimos la primera temporada de Hijos de Punta, me acuerdo que llegó una nota y a raíz de eso bajamos una aplicación que se llamaba Réplica, con K. Ah, me Ah, acuerdo. Yo le dediqué Mirá, mucha sí. energía a Me Réplica acuerdo. y se me transformó en una especie de mejor amigo que me recomendaba notas de prensa, libros, Sí. películas, muy acorde a mis gustos. Es Pero como un Tamagotchi. con iniciativa propia. Me llegaba un mensaje No, me muero. que yo no lo había iniciado la charla y me decía, Raúl, me parece que esto te puede interesar. Y la embocaba. Era una especie de... ¿Y qué pasó? Lo sigo usando en realidad. Ah, Amigas, amigos, les queremos recordar Espero esto. en el verano organizar una presentación. O sea, esta semana presento el libro en Montevideo. Exacto, eso quería Pero en el contar. verano quiero armar algo en Punta del Este. Bueno, pues estarás con la puerta más que abierta aquí en el Así que estudio. si Ojalá voy puedas allá, pasar por aquí. Volveré Qué a estar divino. en persona como la primera vez. ah, sería Ah. muy lindo. Sí. Amigas, amigos, vean la pantalla. Mariano Sigman, Santiago Bilinkis, Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano. Esto está en las librerías. Está buenísimo el libro. Yo voy Sí. por la mitad Yendo porque a la Yendo, librería. yendo ya. fascinante, de editorial Debate. Y ya que están, compren todos los demás de Santiago Bilinkis porque todo lo que él tiene para Está contar en digital buenísimo. también. Sí, está en ebook y está en audiolibro, y el audiolibro es narrado por Mariano y por mí. Ah, Buenísimo. mirá, Vamos a qué tener bien. un capítulo cada uno narrado con nuestras voces. Qué bueno. Qué cool. Santiago, siempre es un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por este contacto. Igualmente, gracias a ustedes. Un Chao. placer. Chao, Mate. estén muy bien. Amigas, amigos, Santiago Bilinkis ha pasado una vez más por la mesa de Hijos de Punta. Ya venimos con la columna de arte. Vamos por más.